La última lámpara del pequeño local parpadeó como si también estuviera cansada de resistir. Su luz fría cayó sobre las vitrinas vacías, revelando el polvo que se acumulaba en las esquinas y el reflejo triste de un letrero que nadie se detenía ya a leer: Dulce Instante. A esa hora, casi las 9 de la noche, el centro histórico de Puebla estaba vivo con el sonido de pasos, risas lejanas y el murmullo de los restaurantes cercanos. Pero en la panadería de Clara Mendoza, el silencio era tan denso que parecía tener peso. Clara pasó un paño húmedo por la superficie de la barra, moviéndose con la precisión mecánica de alguien que ha repetido ese gesto miles de veces. Sus manos seguían trabajando, pero su mirada estaba fija en la puerta de cristal, donde una pequeña grieta se extendía en forma de telaraña. Cada vez que la veía, la sentía como un recordatorio directo de lo que había sido su sueño y en lo que lentamente se estaba convirtiendo. 2 años atrás, cuando abrió las puertas de Dulce Instante, imaginaba filas de clientes, olor a pan recién horneado escapando hacia la calle, y aquel murmullo cálido de una panadería que se sabe querida. Había invertido todos sus ahorros, había pedido un préstamo que esperaba pagar en menos de un año, y había puesto su corazón en cada receta. Pero la realidad no había sido tan dulce como los pasteles que preparaba. Los primeros meses estuvieron bien. Después, los pedidos disminuyeron. Luego llegaron los aumentos del alquiler, el alza del precio de los insumos y la competencia feroz de las cafeterías grandes que abrían a cada cuarterón. Clara intentó resistir, añadió nuevos productos, hizo promociones, trabajó hasta el amanecer, pero nada parecía suficiente. Sobre la mesa, junto a la caja registradora, había una pila de sobres, uno del banco, recordándole el retraso en los pagos del préstamo, otro del casero, advirtiendo que el contrato no sería renovado si acumulaba otro mes de demora, y 2 de proveedores que, con disculpas impersonales, informaban que ya no podían dar crédito. Clara pasó los dedos por el borde de los sobres como quien acaricia una herida. Respiró hondo. Solo un fin de semana más, pensó. Si esto no cambia, se acabó. Fue en ese instante, mientras guardaba los últimos moldes en el estante, que algo dentro de ella se quebró silenciosamente. No fue un ruido ni un gesto dramático. Fue una aceptación lenta, pesada, inevitable. Había llegado al límite. Las horas extras, el cansancio acumulado, las madrugadas horneando panés que nadie compraba. Todo eso ya no podía sostener un negocio que sangraba por todas partes. Se acercó a la puerta. Apagó la lámpara parpadeante y se quedó un momento mirando el interior del local. Las sombras parecían tragarse los rincones, incluso el aroma tenue de vainilla, que siempre la reconfortaba, se desvanecía. Levó una mano y acarició el marco frío de la puerta, como despidiéndose sin querer admitirlo. Si este fin de semana no pasa nada, murmuró. El lunes entregaré las llaves. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y en ese susurro, la panadería pareció hundirse un poco más en su silencio. Clara tomó su bolso, giró el seguro y se dispuso a bajar la cortina metálica. La noche poblana seguía viva afuera, pero en Dulce Instante todo parecía a punto de apagarse para siempre. Clara ya había bajado la cortina metálica hasta la mitad cuando recordó que no había apagado la lámpara de la cocina. Soltó un suspiro cansado, volvió sobre sus pasos y tocó el interruptor. La luz se deshizo como un hilo de humo, dejando al local sumido en una penumbra suave. Aquella oscuridad, irónicamente, le parecía más honesta que cualquier brillo artificial que intentara mantener viva la ilusión de la panadería. Tomó el bolso, ajustó la bufanda en su cuello y se disponía a terminar de cerrar cuando ocurrió algo que la hizo quedarse inmóvil. El timbre de la puerta sonó. Un tilín claro, agudo, completamente fuera de lugar en un local que llevaba horas sin recibir clientes. El sonido cortó la quietud como una grieta de luz en un cuarto oscuro. Clara se giró lentamente, confundida. Había cerrado, o tal vez no del todo. ¿Se habría enganchado la puerta con la corriente de aire nocturno? Pero entonces lo vio. Un hombre mayor, de unos 70 y tantos, se sostenía del marco de la puerta con una mano temblorosa. Sus hombros estaban caídos como si llevara un peso que no se veía, y su respiración entrecortada revelaba que había caminado más rápido de lo que su cuerpo permitía.
Vestía una chaqueta gris, ligeramente arrugada, y una bufanda oscura que apenas lograba protegerlo del viento frío del centro de Puebla. Sus ojos, cansados pero intensos, la buscaron con urgencia. ¿Todavía está abierto?, preguntó con voz ronca, casi un susurro. Clara parpadeó. Aquella pregunta, tan sencilla, le cayó como una ironía del destino. Había pasado el día entero sin un solo cliente significativo y justamente cuando estaba lista para rendirse, la vida le enviaba a un desconocido. Miró el reloj del móvil por pura inercia. 9:07 ya estaba cerrando, su jornada había terminado, su paciencia también. Una parte de ella quería decirle que volviera mañana. Que ya no podía atender más, que el local estaba cerrado oficialmente. Pero algo en la forma en que él sujetaba el marco de la puerta, en la angustia sincera de sus ojos, en la respiración cansada que se esforzaba por no sonar desesperada, no le permitió dar esa respuesta. «Bueno», murmuró ella con duda, en realidad ya estaba cerrando. El hombre apretó los labios como si temiera que esa frase fuera el final de su esperanza. Pero no insistió. Solo asintió con una cortesía derrotada, como quien acepta su destino sin protestar. Y fue justamente esa resignación lo que atravesó a Clara. No era un cliente molesto. No era alguien exigente. Era un hombre mayor que parecía necesitar algo más que un simple postre. Clara respiró hondo, sintiendo como algo en su interior se suavizaba. «Pero, si necesita algo urgente, puedo atenderle un momento», añadió. El hombre levantó la mirada, incrédulo primero, agradecido después. Una chispa tenue brilló en sus ojos agotados. Así entró don Tomás Villarreal en la vida de Clara Mendoza. Y con él, sin saberlo, entró también el primer giro del destino que cambiaría todo lo que estaba a punto de rendirse. Apenas Clara cerró la puerta detrás de él, don Tomás se quedó unos segundos tomando aire, como si el simple hecho de haber llegado hasta allí fuera un triunfo. Se quitó la bufanda lentamente y la sostuvo entre las manos, sin saber por dónde empezar. Había algo torpe, casi vulnerable, en el modo en que buscaba las palabras. «Perdón por venir a esta hora», dijo al fin. Pero no sabía a dónde más acudir. Clara asintió con cortesía, aunque todavía no entendía qué necesitaba exactamente. «¿En qué puedo ayudarle?». Don Tomás tragó saliva, como si la frase le costara. «Mañana es el cumpleaños número 80 de mi esposa». La información cayó entre ellos con un peso suave pero contundente. «La familia se reunirá en nuestra casa, todos vienen desde temprano, y yo», hizo una pausa. Bajó la mirada. «Olvidé encargar el pastel». Clara lo observó con atención. No había vergüenza fingida ni excusas vacías. Había un hombre mayor sinceramente angustiado. «Fui a 5 panaderías», continuó él, temblándole un poco la voz. «En todas me dijeron lo mismo, es demasiado tarde para un pedido así. Caminé por casi toda la zona. Y cuando ya iba de regreso resignado, vi su letrero encendido». Se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una pequeña hoja doblada. «Gastada en las esquinas». «Esto es lo que ella quería», dijo, ofreciéndosela. Clara la tomó con delicadeza. La letra era temblorosa pero clara, red velvet, con crema de queso. Solo una rosa de azúcar, al centro. Un pastel sencillo, pero extremadamente delicado para preparar. Y justo esa noche, ella sabía que casi no le quedaban ingredientes. «Señor», comenzó a decir, «no estoy segura de tener todo. Y hacer una rosa de azúcar necesita tiempo». Pero don Tomás la interrumpió suavemente. «Lo sé. Sé que pido demasiado. Pero es el primer cumpleaños que celebraremos después del susto que tuvimos hace meses, ¿sabe?». Sus ojos se humedecieron de inmediato. No podía fallarle. No esta vez. Él respiró profundo, intentando mantener la compostura. «Puedo pagar lo que sea. Lo que usted diga. No quiero un pastel lujoso, solo quiero que sea especial para ella». Clara sintió el peso de sus palabras. El cansancio del día, las deudas, las cartas sin abrir sobre la mesa, todo quedó momentáneamente suspendido. Había algo en la vulnerabilidad de ese hombre que conectaba con la razón por la que ella había elegido este oficio,
hacer que la gente se sintiera querida. Incluso en los detalles más pequeños. Miró de nuevo la hoja, luego a don Tomás. Si lo preparo, dijo despacio, midiendo cada palabra, me paga mañana. Él abrió los ojos. Sorprendido primero, profundamente aliviado después. Asintió varias veces, casi sin poder creerlo. Y así, con una simple frase y un papel arrugado, comenzó la chispa que encendería de nuevo la pasión que Clara creía perdida. Cuando don Tomás se marchó, la panadería quedó en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía un brillo distinto, como si en el aire hubiera quedado suspendida una pequeña posibilidad de esperanza. Clara cerró la puerta con cuidado, se recogió el cabello y encendió la luz de la cocina, esa luz cálida que siempre la acompañaba en sus mejores noches de trabajo. Respiró hondo. Aún estaba a tiempo. Aún podía hacerlo. Caminó hacia el estante superior y tomó un cuaderno antiguo, con las hojas amarillentas y la portada manchada de harina. Era el cuaderno de recetas de su abuela, la mujer que le enseñó que un pastel no solo alimenta, sana. Lo abrió en la página marcada con una cinta roja. Allí estaba la receta del Red Velvet, escrita con una letra firme que sobrevivía al paso de los años. Clara pasó la yema de los dedos sobre cada línea. Como si al tocar aquellas palabras pudiera volver a escuchar la voz cálida que la guiaba cuando era niña. La paciencia es el ingrediente que nunca puede faltar. Clara. Comenzó entonces el ritual. Encendió el horno, y el golpe inicial de calor llenó la cocina. En un bol grande, tamizó la harina. La nube blanca cayó suave, ligera, casi como nieve fina. Añadió el cacao puro, oscuro y perfumado, que contrastó con el blanco impecable del azúcar. Mezcló con movimientos largos, rítmicos, hasta que todo quedó uniforme. Luego llegó el momento de la vainilla. Abrió la vaina con un cuchillo delgado, deslizando la hoja con precisión. Las semillas negras se desprendieron como puntos diminutos de aroma intenso, aromatizando el aire de una forma que casi la hizo cerrar los ojos. Era un olor familiar. Uno que siempre le recordaba los inviernos en casa de su abuela, cuando hornear era más un acto de amor que de necesidad. Vertió el aceite. El buttermilk improvisado, porque no tenía suficiente. Pero sabía cómo reemplazarlo, y dejó que el color rojo vibrante se mezclara con la mezcla cremosa hasta formar una masa suave, espesa y aterciopelada. Red Velvet en su forma más pura. Cuando llenó los moldes y los introdujo en el horno, un calor dulce comenzó a extenderse por la panadería. El local, que hacía unas horas parecía un lugar a punto de morir, cobraba vida lentamente. Cada rincón se impregnaba de aroma a cacao, a vainilla, a hogar. Mientras los bizcochos se horneaban, Clara comenzó el trabajo más delicado, la rosa de azúcar. Extendió la pasta sobre la mesa. La estiró con cuidado milimétrico y formó pétalos delgados, ligeramente translúcidos. Cada pétalo debía tener su propia curva, su propio gesto sutil. Con un pincel humedecido. Les dio brillo y textura. Después los ensambló uno a uno, formando una flor que iba abriéndose entre sus dedos como si respirara. Era el tipo de trabajo que exigía paciencia, pulso firme y un corazón en calma. Y por primera vez en meses, Clara sintió su corazón así, calmo, casi al amanecer. Cuando el cielo de Puebla apenas insinuaba un tono violeta detrás de los edificios coloniales, sacó el pastel del refrigerador. Colocó la crema de queso en una manga y cubrió cada capa con movimientos precisos, envolventes, hasta obtener una superficie suave como terciopelo. Entonces tomó la rosa. La observó un instante bajo la luz tenue. Y finalmente, la colocó en el centro del pastel. El silencio se llenó de algo parecido al alivio. Clara sonrió, cansada, pero orgullosa como no se sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en meses, recordó por qué amaba este oficio. Y comprendió que quizá aún quedaba algo por salvar. A las 9:55 en punto, cuando la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por los ventanales de la panadería, la campanilla sobre la puerta sonó con un timbre suave. Clara levantó la vista desde el mostrador. Allí estaba don Tomás Villarreal, exactamente como había prometido. Su abrigo de lana parecía más pesado que la noche anterior. Y sus ojos, enrojecidos por el desvelo, buscaban algo más que un simple pastel.
Entró con paso lento pero decidido, como si cada segundo fuera una eternidad. Clara salió de la cocina con el cuello del delantal todavía manchado de harina y se detuvo frente a él. Sin una palabra, colocó la caja blanca sobre el mostrador. Las cintas estaban perfectamente anudadas. Tomás tragó saliva. Sus manos temblaban. Con delicadeza, Clara deshizo el lazo y levantó la tapa. La luz que entraba desde la calle cayó justo sobre el pastel, las capas perfectas de red velvet, el glaseado liso como porcelana, y en el centro, la rosa de azúcar que parecía iluminarse por sí sola. Tomás no parpadeó. No respiró durante un instante. Y entonces, sin poder contenerse, las lágrimas se desbordaron. Primero cayó una, silenciosa, rodando por la arruga profunda del mejilla. Luego otra. Y otra más. El hombre llevó una mano al rostro, intentando disimular, pero no pudo. La emoción lo envolvió por completo. Frente a él no había solo un pastel, era 55 años de matrimonio, una tradición. Un gesto que su esposa esperaba incluso cuando la salud le fallaba. Era la prueba de que no la había olvidado, aunque casi lo hubiera hecho. Extendió ambas manos y tomó las de Clara entre las suyas. Su piel era áspera, cálida, sincera. Gracias. No sabe lo que ha hecho por mí, murmuró con la voz quebrada. Esto es su alegría. Es su día. Usted la ha salvado. Clara bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Durante meses, había pensado que su trabajo ya no importaba, que nadie necesitaba lo que hacía. Pero en aquel momento entendió que, aunque la panadería cerrara mañana, aquello tenía peso, tenía alma. Ella asintió, sin poder hablar. Y mientras Tomás salía sosteniendo la caja como si llevara algo sagrado, Clara respiró hondo. Un pequeño milagro acababa de ocurrir. Corte suave hacia la casa de la familia Villarreal, donde el pastel estaba a punto de cambiarlo todo. La casa de los Villarreal, en una zona tranquila de Puebla, estaba llena de voces, risas y platos que chocaban suavemente en el comedor. Era una fiesta grande, familiares. Vecinos cercanos y varios nietos correteando por el pasillo, dejando estelas de ruido y alegría infantil. Sin embargo, bajo la superficie de aquella algarabía, había algo que faltaba. Algo esencial. En el centro de la larga mesa, rodeado de cazuelas humeantes, ensaladas, bocadillos y un jamón perfectamente glaseado, había un espacio vacío, un hueco rectangular que nadie se atrevía a comentar. Todos lo veían, todos lo evitaban. Ese sitio estaba reservado, desde hace décadas, para el pastel de cumpleaños de doña Evelina. Ella, sentada al extremo de la mesa, lucía un chal de seda color crema y un peinado cuidadosamente arreglado por la mañana. Sus labios tenían un tono rosa suave que hacía resaltar la calidez de su sonrisa. Agradecía cada regalo. Escuchaba con paciencia cada historia y reía con los niños que le entregaban dibujos arrugados hechos con crayones. Pero sus manos temblaban un poco cuando levantaba la copa, y, en ciertos momentos, su mirada se perdía hacia ese hueco en el centro de la mesa. Era imposible no notarlo. El pastel no estaba allí. Y para ella, no era solo un pastel. Era tradición. Era amor. Era la manera en que su esposo, durante 55 años, le decía sin palabras: «Te recuerdo. Sigues siendo lo más importante». La única que observaba todo con precisión casi quirúrgica era Carolina, la nieta mayor. Con 32 años. Era una de las críticas gastronómicas más respetadas de la región. Había probado postres en Ciudad de México, Guadalajara, incluso algunos en el extranjero. Y sabía detectar lo invisible para otros. Esa noche, sin embargo, no estaba allí como profesional, sino como nieta. Y como nieta, veía lo que los demás preferían ignorar, la tristeza contenida en los ojos de su abuela. Se acercó a su abuelo con discreción, hablándole en voz baja para que nadie más escuchara. «Abuelo, olvidaste el pastel, ¿verdad?» La expresión de don Tomás se contrajo. Sus ojos, cansados por la noche anterior, se llenaron de vergüenza. «Lo intenté, hija», susurró. «Caminé por medio Puebla.
Pero todos estaban cerrados o me dijeron que ya no se podía. ¿Y abuela lo sabe? Creo que sí, admitió él, bajando la mirada. La conozco. Está intentando sonreír, pero la decepción la está matando por dentro. Carolina tragó saliva. Era cierto. Lo veía en cada gesto de doña Evelina, en cómo sonreía con dulzura pero sin brillo, en cómo intentaba mantener el ánimo de los demás. En cómo sus manos se juntaban en su regazo, inquietas. A medida que la tarde avanzaba, el ambiente empezó a cambiar. Las conversaciones se volvieron más bajas, más tensas. Algún invitado miraba el espacio vacío y luego desviaba la vista rápidamente, como si evitarlo lo hiciera desaparecer. Carolina sintió un nudo en el pecho. Lo que debía ser un cumpleaños inolvidable se estaba convirtiendo en una celebración incompleta, marcada por una ausencia silenciosa y dolorosa. Justo cuando la atmósfera parecía hundirse del todo, se escuchó un ruido en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Alguien entraba. Alguien que traía algo entre sus brazos. La energía del ambiente cambió de inmediato. Las conversaciones se cortaron. Los niños se quedaron quietos. Y todos, sin planearlo, giraron sus cabezas hacia la puerta. La puerta de la casa Villarreal se abrió de par en par, dejando entrar un soplo de aire frío del anochecer. En el umbral apareció don Tomás, con el abrigo ligeramente arrugado y las mejillas encendidas por la carrera. Pero lo que capturó la atención de todos no fue su aspecto, sino lo que llevaba entre sus brazos, una gran caja blanca de pastelería, impecablemente atada con un cordel fino. El salón entero quedó en silencio. Silencio real, denso, expectante. Los niños dejaron de correr. Los adultos se quedaron inmóviles. Doña Evelina, que estaba escuchando a su sobrino contarle algo, levantó la cabeza muy lentamente. Los ojos de todos siguieron a don Tomás mientras avanzaba hasta la mesa. Cada paso parecía un latido. Con un cuidado reverencial. Dejó la caja justo en el hueco vacío que había estado doliendo toda la tarde. Clavó las manos en el borde de la tapa. Respiró hondo y anunció con una voz que le temblaba por igual entre orgullo y alivio: «Lo encontré. Tenemos pastel». Un murmullo recorrió el salón. Nadie respiró mientras él desataba el cordel. La tapa se levantó. Y entonces, ocurrió. Una oleada colectiva de asombro estalló en la habitación. «Dios mío. Mira esa rosa. ¡Qué belleza! ¿Quién hizo eso?» Allí estaba, un red velvet perfecto, de glaseado blanco como porcelana recién pulida. Y en el centro, una rosa de azúcar, delicada, casi luminosa. Tan realista que parecía una flor recién cortada, atrapada en un instante eterno. El brillo del chandelier la hacía resplandecer. Doña Evelina llevó ambas manos a la boca. Sus hombros se empezaron a temblar. Y en un segundo, las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se derramaron. «Tomás», susurró, quebrándose. «Es el más hermoso que he visto en mi vida». Él se inclinó hacia ella, tomó su mano y murmuró con ternura: «Feliz cumpleaños, mi amor». «No te fallé. No esta vez». Los aplausos estallaron. Risas, suspiros, emoción pura. La tristeza que había envuelto la casa todo el día se desvaneció como si nunca hubiera existido. Se encendieron las velas. 80 pequeñas llamas bailaron sobre el glaseado impecable. Todos comenzaron a cantar. Y doña Evelina, aún llorando, sopló con un gesto lleno de vida. Rodeada de la gente que amaba. Luego vino el momento decisivo. Carolina, la crítica gastronómica, se acercó con su habitual precisión profesional. Tomó un cuchillo. Sirvió una rebanada perfecta y la observó detenidamente antes de probarla. Llevó el tenedor a los labios. Tomó el primer bocado. Se quedó inmóvil. El salón entero la miraba. Ella tragó lentamente, su expresión transformándose. Esto es arte». El murmullo volvió a recorrer la sala, pero esta vez acompañado de piel de gallina. De sonrisas asombradas, de una sensación de que algo milagroso había pasado ahí mismo. Y así, con una simple frase, la noche cambió para siempre. Aquella noche.
Después de que el último invitado se marchara y los ecos de la celebración se apagaran en la casa Villarreal, Carolina regresó a su departamento en el centro de Puebla. Aún llevaba en la lengua el sabor del pastel, ese equilibrio perfecto entre cacao, buttermilk y el glaseado ácido que solo una mano verdaderamente sensible podía lograr. Encendió la lámpara de su escritorio, abrió su laptop y se quedó un momento inmóvil, observando el cursor parpadear en la pantalla en blanco. Carolina había escrito cientos de reseñas, duras, técnicas, frías, pero aquella noche las palabras no nacían desde la profesión, sino desde el corazón. Respiró hondo y comenzó: un abuelo olvidadizo y el pastel más honesto de Puebla. Las frases fluyeron sin esfuerzo. Carolina relató cómo don Tomás había recorrido media ciudad buscando una panadería que lo ayudara en un día que significaba mucho más que un aniversario. Describió su desesperación, su vergüenza y su determinación por recuperar un gesto que había acompañado a su esposa durante 55 años. Luego habló de Clara Mendoza, esa panadera desconocida que estaba a punto de cerrar su negocio en la calle Zaragoza. Narró la soledad de su local casi vacío, la grieta en el cristal que parecía simbolizar un sueño roto y la forma en que había aceptado el encargo no por dinero, sino por empatía. Carolina detalló la escena de la madrugada: las luces suaves encendidas, el cuaderno heredado de su abuela, la mezcla de harina cayendo suave como nieve, la vainilla abriéndose en perfume dulce, la rosa de azúcar formándose pétalo a pétalo en las manos cansadas de Clara. Cada palabra estaba escrita con precisión quirúrgica, pero cargada de emoción. Finalmente, concluyó, este pastel no fue horneado. Fue entregado. Fue un acto de amor comestible. Cuando pulsó publicar, no imaginó lo que desataría. Al amanecer, mientras Puebla aún se desperezaba bajo el aire fresco y las campanas lejanas de las iglesias, el teléfono de Clara vibró sin descanso en la mesita junto a su cama. Ella, agotada por la noche anterior, pensó que era otra notificación del banco o un recordatorio de deuda. Con un suspiro, tomó el móvil. Pero la pantalla estaba llena de mensajes, decenas, luego cientos. Correos con asuntos como: acepta pedidos. Necesito un pastel para mi boda. Tiene disponibilidad esta semana. Su Instagram, casi abandonado, había explotado. Nuevos seguidores, mensajes directos, etiquetas de desconocidos compartiendo el artículo de Carolina. Esto me hizo llorar. Apoyemos a las panaderías con alma. Quiero probar el pastel honesto. Clara se quedó, sentada en el borde de la cama, el corazón golpeándole el pecho. No entendía nada. Apenas podía procesar la cantidad de notificaciones. Abrió su viejo laptop. El navegador cargó lentamente. Pero cuando por fin mostró la página principal del sitio gastronómico más leído de Puebla, lo vio. El artículo de Carolina ocupaba el encabezado completo. Una foto de la rosa de azúcar brillaba como un pequeño milagro. Clara se llevó una mano a la boca, atónita. Siguió bajando, leyendo los cientos de comentarios emocionados. Personas compartiendo recuerdos de sus abuelas, de pasteles de infancia, de tradiciones familiares. Y todos preguntaban lo mismo: ¿dónde está esta panadería? Voy ya mismo. En un instante, lo que ayer estaba muerto, hoy estaba lleno de vida. La panadería que había pensado cerrar en silencio acababa de ser nombrada, sin quererlo, la cuna del pastel más honesto de Puebla. Y así comenzó la verdadera resurrección de Sweet Moment. El sol apenas había despuntado cuando Sweet Moment, la pequeña panadería de la calle Zaragoza, vivió algo que Clara jamás habría imaginado. A las 6:30 de la mañana, cuando abrió la puerta metálica con el mismo gesto cansado de siempre, encontró algo insólito: una fila de personas esperando. No eran 2 ni 3. Eran decenas. Algunos llevaban el artículo impreso. Otros lo mostraban en sus móviles. Todos buscaban lo mismo: el pastel honesto de Puebla. Clara se quedó paralizada unos segundos, sin saber si reír o llorar. Pero apenas levantó la cortina del todo, la gente comenzó a entrar, uno tras otro, con una mezcla de entusiasmo y curiosidad que llenó la panadería de un murmullo cálido, casi eléctrico. ¿Usted es Clara? ¿La de la rosa de azúcar? ¿Puedo hacer pedido para abril? ¿Acepta bodas?
Quiero probar ese pastel. Clara respondía como podía. Horneaba, decoraba, atendía. Se movía entre los hornos como si sus pies hubieran recuperado la memoria del entusiasmo que creía perdido. La harina volaba en motas finas, los batidores sonaban sin descanso. Y el olor a mantequilla recién fundida impregnaba cada rincón. Para el mediodía, ya había vendido todo. Para la tarde, se quedó sin ingredientes. Y para las 8 de la noche, cuando finalmente cerró la puerta, sus manos temblaban por el agotamiento. Pero detrás de ese cansancio había algo que no sentía desde hacía mucho: felicidad. Se dejó caer en una de las sillas del rinconcito junto a la ventana. Respirando con dificultad, tratando de comprender todo lo que había pasado en un solo día. El silencio de la noche comenzaba a adueñarse de la calle cuando la campanilla volvió a sonar suavemente. Clara levantó la vista, sobresaltada. Aquel no era un cliente. Ni un curioso. Ni alguien con un pedido. Era Carolina. Con el cabello recogido y un abrigo largo. La crítica gastronómica que había desatado la revolución en Puebla entró con una sonrisa leve, casi tímida, pero segura. ¿Puedo pasar?, preguntó. Clara asintió, todavía incrédula. Se puso de pie por inercia, limpiándose las manos en el delantal polvado de azúcar. Ambas se sentaron frente a frente. A través del ventanal. La calle vacía reflejaba las luces cálidas del local. Hoy ha sido un caos, murmuró Clara, entre risa nerviosa y cansancio. Un caos hermoso, respondió Carolina. Y apenas es el comienzo. Clara bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde del delantal. Me gusta hornear, Carolina, confesó. Pero manejar un negocio es otra cosa. Hoy me sentí feliz, sí, pero también me dio miedo. Si todos los días son así, me voy a hundir. No te vas a hundir, dijo Carolina con firmeza. La crítica apoyó los codos sobre la mesa y la miró directamente. Eres talentosa, Clara. Lo que haces no es común. Pero si sigues sola, vas a quemarte. Y lo que hace único tu trabajo no puede perderse por culpa de la administración. Clara tragó saliva. Era la verdad que evitaba desde hacía 2 años. Entonces, ¿qué hago? Carolina respiró profundo, como quien da un paso importante. Unámonos. ¿Cómo? Yo invierto. Yo me encargo de la logística, de las órdenes, de los proveedores, del personal. De los números. Tú solo horneas. Solo haces lo tuyo. Lo que nadie más puede hacer. Clara sintió un cosquilleo en el pecho, mezcla de emoción y temor. ¿Por qué?, preguntó en un hilo de voz. ¿Por qué harías esto por mí? Carolina sonrió con una sinceridad que desarmaba. Porque no busco una fábrica de pasteles. Busco conservar un alma. Y tú la tienes. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidad. Clara cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Y cuando los abrió, tenía la respuesta. Sí. Acepto. Carolina extendió la mano. Clara la tomó. Y en ese apretón quedó sellado el inicio de la nueva vida de Sweet Moment y de Clara Mendoza. 1 año después. La panadería que casi había cerrado sus puertas en silencio se había transformado por completo. El letrero renovado, ahora con letras doradas que brillaban suavemente. Decía, Dulce Instante. Las mañanas en la calle Zaragoza ya no eran tranquilas. Antes de que amaneciera, una fila se formaba frente al local, extendiéndose a veces hasta la esquina. Turistas, vecinos, familias enteras, todos esperaban probar un trocito de la historia que había conquistado a Puebla. El interior también había cambiado. Los hornos nuevos brillaban como plata recién pulida. Había mesas de trabajo amplias, estanterías organizadas y un aroma constante a vainilla. Mantequilla y cacao que envolvía a cualquiera que entrara. Pero lo más notable no era el equipo, sino la gente. Clara Mendoza ya no trabajaba sola. Alrededor de ella se movían jóvenes aprendices con delantales impecables, cada uno concentrado en una tarea: batir, medir, templar chocolate, montar merengues. Clara caminaba entre ellos como una maestra paciente, corrigiendo posturas, ajustando boquillas,
enseñando a respirar con el ritmo del glaseado. «Despacio», decía mientras guiaba la mano temblorosa de una aprendiz. «Un pastel no grita. Un pastel susurra. Y si susurra, la gente se acerca para escucharlo». Aquella frase, heredada de su abuela, era ahora un lema en dulce instante. Carolina había cumplido su promesa, se encargaba de proveedores, cuentas, contratos, redes sociales y la agenda interminable de pedidos. Gracias a esa estructura, Clara podía dedicarse por completo a lo suyo, crear postres con alma. La panadería se volvió un destino. Había artículos en revistas, entrevistas, blogs gastronómicos. Algunos clientes venían desde Cholula, otros desde la Ciudad de México. Parecía imposible que aquella pequeña tienda, al borde de la quiebra un año atrás, ahora fuera considerada una de las joyas dulces del estado. Y entonces llegó un pedido que emocionó a todos. La familia Villarreal quería repetir la tradición, el pastel para celebrar el cumpleaños número 81 de doña Evelina. Esta vez no era un acto desesperado. Era un homenaje. El día de la celebración, Clara y su equipo entraron al salón con sumo cuidado. Sobre una base dorada llevaban un pastel de 3 niveles, cubierto con un glaseado blanco perfecto. Los bordes eran nítidos, elegantes. Y en lo alto, como un secreto floreciendo en silencio, brillaba una rosa de azúcar tan delicada que parecía capaz de romperse con un suspiro. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Los invitados se quedaron sin aliento. Doña Evelina, sentada junto a su esposo, llevó la mano al pecho. Sus ojos se humedecieron incluso antes de que el pastel llegara a la mesa. «Es más hermoso que el del año pasado», susurró con voz temblorosa. Clara colocó el pastel en el centro del salón. Entonces, don Tomás se puso de pie. Su voz, aunque envejecida, sonó firme. «El año pasado. Esta mujer no solo salvó el cumpleaños de mi esposa», miró a Clara con emoción. «Salvó a nuestra familia». Los aplausos estallaron. No fueron formales. Fueron profundos, sinceros. Como si cada palmada llevara gratitud acumulada durante 12 meses. Doña Evelina tomó la mano de Clara. Su tacto era cálido, decidido. «Gracias por devolverme la alegría», murmuró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Clara sintió que el pecho se le llenaba. Ese momento, ese reconocimiento silencioso, valía más que cualquier contrato, cualquier titular, cualquier éxito. Era la prueba definitiva de que un solo pastel, hecho con amor, paciencia y verdad, podía transformar una vida. O incluso varias. Cuando el salón volvió a llenarse de música y risas, doña Evelina tomó a Clara del brazo con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Sus ojos, aún brillantes por las lágrimas, tenían esa claridad que solo llega con los años y con el amor vivido a profundidad. «Tus manos hacen milagros», dijo, sin apartar la mirada de ella. «No dejes que nadie te quite ese don». «Nunca». Clara sintió un nudo en la garganta. No era solo un halago. Era una bendición. Un legado entregado de mujer a mujer, de corazón a corazón. Aquella frase quedaría grabada en ella para siempre. Como el cierre perfecto de un ciclo que durante 2 años había estado lleno de miedo, de deudas, de noches sin sueño y de dudas que la habían dejado al borde de la rendición. Cuando la fiesta terminó y los invitados salieron entre abrazos y despedidas, Clara se quedó un instante en la puerta del salón. Después, caminó sola hacia la calle empedrada de Puebla. La noche era fresca, con un cielo despejado que dejaba ver cada estrella como si también quisieran celebrar algo. El aire olía a pan tostado y a flores nocturnas. Clara respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía la carga en los hombros. Sentía libertad. Y mientras avanzaba hacia su coche, una idea sencilla, pero poderosa, tomó forma en su mente. Los sueños no mueren. Solo esperan a que alguien los despierte. Una semana después. Esa frase volvió a ella cuando llegó a dulce instante antes del amanecer. Creyó que aún estaba muy temprano. Pero al doblar la esquina, se quedó inmóvil. Había una fila. Larga. Silenciosa.
pacientemente formada desde las 5 de la mañana. Personas con bufandas, tazas de café, niños somnolientos apoyados en los brazos de sus padres. Todos esperando a que la panadería abriera sus puertas. Clara se llevó una mano a la boca, sorprendida. Carolina, que venía justo detrás, soltó una risa suave. Creo que tendremos un día complicado, murmuró con tono divertido. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían cada rostro. Cada paso de aquella transformación que un año atrás habría parecido un sueño imposible. Los vidrios de la panadería reflejaban una luz dorada del amanecer. Dentro. El aroma tenue de masa fermentada comenzaba a llenar el ambiente, como si la tienda misma respirara vida nueva. Carolina se acercó a ella y le tocó el codo. ¿Lista? Clara tragó saliva. Asintió. Y entonces dijo la frase que se convertiría en el sello de su historia. El eco de todo lo vivido, un solo pastel puede cambiar una vida, cuando está hecho con amor. Las palabras flotaron un instante en el aire. Carolina sonrió. En ese preciso momento, el timbre de la puerta sonó. Una campanada clara, alegre, idéntica a la que había cambiado el destino de todos hacía un año. Clara empujó la puerta y la abrió hacia la multitud. La gente aplaudió, algunos saludaron con entusiasmo, otros levantaron sus teléfonos para grabar. Ella respiró hondo, sintiendo cómo el futuro se desplegaba frente a sus ojos como un lienzo en blanco. No era un milagro. Era trabajo. Era amor. Era su vida despertando, al fin. La campana volvió a sonar. Y Clara Mendoza sonrió. El círculo estaba completo.